«Quítate de mi camino, campesino. Necesito llegar a Bariloche hoy mismo», gritó Valentina parada en la nieve con sus botas de diseñador hundiéndose cada vez más en el blanco manto. «¿Y yo qué culpa tengo de que manejes un auto que no sirve para estos caminos?», respondió Tomás cruzando los brazos mientras la observaba desafiante. «Estás bloqueando el único acceso a mi granja». La ventisca arreciaba alrededor de ellos. El lujoso sedán negro de Valentina contrastaba con el rojo intenso del tractor de Tomás, estacionado a pocos metros de distancia. El viento helado azotaba el abrigo beige de Valentina, quien mantenía una postura firme a pesar del frío que calaba hasta los huesos. «¿Crees que planeé quedarme varada en medio de la nada?». Valentina se llevó las manos a la cintura. «Soy editora de la revista Estilo Puro. Tengo una presentación crucial y mi GPS me trajo por esta ruta infernal». Tomás soltó una risa seca que irritó aún más a Valentina. «Tu tecnología de ciudad no sirve de nada aquí, y no habrá señal de celular con esta tormenta», le informó, mirando al cielo que se oscurecía rápidamente. «Tendrás suerte si los quitanieves llegan mañana por la tarde». Valentina miró su reloj de lujo y después su auto, donde la nieve ya cubría las llantas. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando comprendió su situación. Estaba verdaderamente atrapada en medio de la nada, con un desconocido que parecía disfrutar de su desgracia. «Debe haber algún hotel cerca», insistió con desesperación. «El más cercano está a 40 kilómetros, y te aseguro que no llegarás caminando». Tomás la miró de arriba abajo, deteniéndose en sus zapatos. «No con ese calzado». El silencio entre ellos se llenó con el aullido del viento. Valentina sabía que sus opciones eran limitadas. Su orgullo luchaba con su instinto de supervivencia. «Mira», continuó Tomás con un suspiro resignado, «puedo ofrecerte refugio en mi casa hasta que pase la tormenta. No es un hotel 5 estrellas, pero tiene calefacción y comida caliente». Valentina lo miró con desconfianza. A sus 32 años, había aprendido a no confiar fácilmente en extraños, especialmente en hombres que vivían aislados en el campo. «¿Por qué debería confiar en ti?». «Porque si no te congelarás aquí afuera», respondió él simplemente, «y porque en el campo todavía tenemos valores. No dejamos que nadie muera en una tormenta, aunque sea una citadina arrogante». El insulto casi la hizo rechazar su oferta, pero otra ráfaga de viento helado la convenció de lo contrario. «Bien», cedió finalmente, «pero necesito mi equipaje». «Más vale que te apures», dijo Tomás señalando el cielo cada vez más oscuro. «La tormenta está empeorando». Valentina abrió la cajuela de su auto y sacó su maleta de diseñador. Tomás la observó con una mezcla de diversión e incredulidad. «¿De verdad necesitas todo eso?». «Mi computadora y documentos están aquí», respondió ella a la defensiva. «Y perdóname por no empacar pensando en quedarme varada en el fin del mundo». El trayecto hacia la casa fue difícil. Valentina luchaba por mantener el equilibrio mientras arrastraba su maleta por el camino nevado. Tomás caminaba adelante, sin ofrecerle ayuda, lo que aumentaba su frustración. La casa apareció tras una curva del camino. Era más grande de lo que Valentina esperaba, con un estilo rústico pero bien mantenido. Humo salía de la chimenea, prometiendo un calor que ahora anhelaba desesperadamente. «Pasa», dijo Tomás abriendo la puerta. «Puedes dejar tus cosas junto a la entrada». El interior era sorprendentemente acogedor. Pisos de madera pulida, muebles de calidad y una sala espaciosa con una chimenea encendida. No era la cabaña destartalada que Valentina había imaginado. «El baño está por allá si quieres refrescarte», indicó Tomás. «Prepararé algo de comer». Mientras Tomás desaparecía en la cocina, Valentina exploró discretamente la sala. Sus ojos se posaron en una mesa lateral donde descansaban varias revistas. Una en particular llamó su atención: la prestigiosa revista de Economía Agraria. En la portada, para su completa sorpresa, estaba el rostro de Tomás. Con manos temblorosas tomó la revista y leyó el titular: Dr. Tomás Fuentes, el revolucionario método sostenible que está transformando la agricultura argentina. Valentina levantó la vista hacia la cocina, donde Tomás preparaba la cena, completamente ajeno a su descubrimiento. El simple granjero con quien había estado discutiendo era en realidad un reconocido economista agrícola. La tormenta que la había dejado varada acababa de tomar un giro inesperado.
Valentina dejó la revista en su lugar, intentando actuar natural, pero su mente trabajaba a toda velocidad. El hombre que había tomado por un simple granjero era en realidad un académico reconocido. Se sintió avergonzada por haberlo juzgado tan rápido. ¿Encontraste algo interesante para leer?, preguntó Tomás desde la cocina. Solo revisaba tu colección, respondió Valentina tratando de sonar casual. No esperaba encontrar tantos libros en una granja. Tomás apareció con 2 platos humeantes. ¿Creías que los granjeros no leemos? Había un tono divertido en su voz. La cena está lista. Nada gourmet, pero te mantendrá caliente. El aroma del guiso casero hizo que el estómago de Valentina gruñera involuntariamente. No había comido desde el desayuno en su apartamento de Buenos Aires, que ahora parecía a un mundo de distancia. Gracias, dijo mientras se sentaba a la mesa. Entonces, ¿eres doctor? Tomás la miró sorprendido, luego siguió su mirada hacia la revista en la mesa lateral. Ah, eso, sonrió ligeramente. Sí, tengo un doctorado en economía agrícola. Decepcionada de que no sea un campesino ignorante. No es eso. Valentina probó el guiso sorprendida por su sabor. Es que no entiendo por qué alguien con tu educación elegiría vivir tan aislado. Porque aquí puedo poner en práctica mis teorías, respondió Tomás con simpleza. Los modelos económicos son inútiles si no mejoran la vida real de la gente. La conversación fluyó con más facilidad mientras comían. Valentina le contó sobre su trabajo como editora de moda y la importante presentación que ahora perdería. La moda es superficial para alguien como tú, supongo, comentó ella anticipando su crítica. No juzgo tu trabajo, respondió Tomás. Solo me pregunto si te llena tanto como dices. Pareces más preocupada por perder la presentación que por estar atrapada en una tormenta. Mi revista está pasando por dificultades financieras, admitió Valentina. Este contrato podría salvarnos. Tomás asintió comprensivamente, pero antes de que pudiera responder, unos golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Debe ser Mateo, dijo levantándose para abrir. Un hombre mayor entró sacudiéndose la nieve de las botas. Sus ojos se agrandaron al ver a Valentina. «Vaya, no sabía que tenías visita, patrón», exclamó con una sonrisa pícara. «Mateo, ella es Valentina. Su auto se quedó varado en el camino de acceso», explicó Tomás. «Valentina, él es Mateo, mi mano derecha en la granja. Y su niñera cuando era chico», añadió Mateo con un guiño. «Vine a ver si necesitabas ayuda con los animales, pero veo que estás ocupado». «De hecho, apreciaría tu ayuda», respondió Tomás. «Esta tormenta no amainará pronto». Mientras los hombres discutían sobre tareas de la granja, Valentina observó la interacción. Era evidente el cariño entre ellos, algo que contrastaba con la imagen fría que Tomás había proyectado inicialmente. La tormenta empeoró durante la noche. El viento sacudía las ventanas y la nieve se acumulaba rápidamente. Valentina intentó cargar su laptop para trabajar, pero la batería murió después de unas horas. «Genial», murmuró frustrada. «Ahora estoy completamente aislada. Hay vida más allá de las pantallas», comentó Tomás, dejando un libro junto a ella. «Podrías intentarlo». Los días siguientes establecieron una rutina inesperada. Con las carreteras bloqueadas, Valentina no tenía más opción que adaptarse. Tomás le enseñó tareas básicas de la granja: alimentar a los animales, amasar pan, disfrutar del silencio del campo nevado. Para su sorpresa, Valentina encontró cierta paz en estas actividades simples. Una mañana, mientras ayudaba a Tomás a organizar facturas de la granja, notó algunas ineficiencias en su sistema administrativo. «Si reorganizaras estos archivos por tipo de gasto en lugar de por fecha, te ahorrarías mucho tiempo», sugirió. Tomás consideró su consejo y lo implementó inmediatamente. «Tienes buenas ideas para ser una citadina», bromeó. «Y tú cocinas bien para ser un académico», respondió ella, siguiendo la broma. Mateo venía diariamente a pesar del clima, observando la creciente camaradería entre ellos con evidente satisfacción. «Por fin el patrón encontró a alguien que lo pone en su lugar», comentó una tarde a los perros de la granja, creyendo que nadie lo escuchaba. Por las noches, sentados frente a la chimenea, las conversaciones se volvieron más personales. Valentina le contó sobre su ascenso en la revista, las presiones de la industria de la moda,
su apartamento vacío en Buenos Aires. ¿Nunca te has casado?, preguntó una noche. No, respondió Tomás avivando el fuego. Mi trabajo siempre fue mi prioridad. Parece que tenemos eso en común, reflexionó Valentina. En la quinta noche, mientras compartían una botella de vino local, Valentina no pudo contener su curiosidad. ¿Por qué alguien con tu educación y talento elige esta vida? Podrías estar dando clases en una universidad prestigiosa, asesorando grandes empresas. Tomás contempló el fuego en silencio antes de responder. Algunas cosas no se aprenden en los libros, dijo finalmente. Algunas lecciones solo la tierra puede enseñarlas. Se quedaron en silencio, observando las llamas. Por primera vez desde que llegó, Valentina no sintió urgencia por regresar a su vida en la ciudad. Había algo en la autenticidad de Tomás, en su forma de vivir según sus propios términos, que despertaba su admiración. El pronóstico del tiempo en la radio anunció que las carreteras estarían despejadas al día siguiente. Valentina sintió una mezcla contradictoria de alivio y decepción. «Te llevaré a Bariloche por la mañana», ofreció Tomás. «Quizás aún llegues a tu presentación». «Gracias», respondió ella, consciente de que su voz no transmitía el entusiasmo que debería sentir. Por todo. Esa noche, mientras empacaba sus cosas, Valentina se dio cuenta de que estos días inesperados con un extraño habían creado un espacio para reflexionar sobre su propia vida, sus elecciones, sus prioridades. Algo había cambiado en ella, sutilmente, como los primeros rayos de sol después de una larga tormenta. El sol brillaba sobre la nieve cuando Tomás detuvo su camioneta frente al hotel en Bariloche. El viaje había transcurrido mayormente en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. «Bueno, llegamos», dijo Tomás apagando el motor. «Espero que aún puedas hacer tu presentación». Valentina miró el reloj. Todavía tenía una hora para prepararse. «Gracias por traerme», respondió, sorprendida por la sinceridad en su propia voz. «Y por todo lo demás». «No fue nada», Tomás se encogió de hombros. «Cuídate, Valentina». Ella dudó un momento antes de bajar de la camioneta. Había algo que quería decir, pero las palabras no llegaban. «Tal vez...» comenzó. «¿Sí?» Tomás la miró expectante. «Tal vez pase por la granja antes de volver a Buenos Aires», dijo finalmente, «para agradecerte adecuadamente». Una sonrisa casi imperceptible apareció en los labios de Tomás. «Las puertas estarán abiertas», respondió simplemente. Valentina entró apresuradamente al hotel, preparándose mentalmente para su presentación. Sin embargo, cuando llegó a la sala de conferencias, su contacto la recibió con expresión grave. «Llegas tarde, Valentina. La reunión estaba programada para ayer». «Pero la tormenta...» intentó explicar ella. «Lo siento, pero ya firmamos con otra revista». «El negocio no espera». El golpe fue devastador. Este contrato representaba la salvación financiera para Estilo Puro. Sin él, la revista probablemente tendría que cerrar. Valentina se dejó caer en una silla, tratando de asimilar las consecuencias. Mientras tanto, en la granja Tomás se encontraba extrañamente inquieto. La casa, que siempre le había parecido acogedora, ahora se sentía vacía sin la presencia de Valentina. «Te veo distraído, patrón», comentó Mateo mientras reparaban una cerca. «¿Extrañando a la señorita de ciudad?» «No digas tonterías», respondió Tomás, pero sin convicción. «A los perros no les puedes mentir», sonrió Mateo, señalando a los animales que miraban hacia el camino. «Ellos también esperan que regrese». Los días pasaron lentamente. Tomás se sumergió en su trabajo, pero constantemente se sorprendía mirando hacia el camino, esperando ver un auto acercándose. Las noches eran peores. La casa parecía demasiado silenciosa sin sus animadas conversaciones. Una semana después, mientras leía el periódico local, un pequeño artículo llamó su atención. Revista de moda capitalina anuncia cierre por dificultades financieras. El nombre de Valentina aparecía como editora en jefe. Por su parte, Valentina había regresado a Buenos Aires para enfrentar la difícil tarea de cerrar la revista. Las reuniones con acreedores y las despedidas al personal la dejaron emocionalmente agotada. Cada noche, al regresar a su lujoso pero frío apartamento, sus pensamientos volvían al calor de la chimenea en la granja de Tomás. Una tarde, mientras empacaba su oficina,
Encontró el borrador de un artículo que había comenzado a escribir sobre moda sustentable. La inspiración había surgido durante sus conversaciones con Tomás sobre agricultura responsable. Algo hizo clic en su mente. Sin pensarlo demasiado, empacó algunas cosas en su auto y tomó la ruta hacia Patagonia. Esta vez, conscientemente eligió el camino que pasaba por la granja de Tomás. El sol comenzaba a ponerse cuando su auto se detuvo frente a la casa. Tomás salió al escuchar el motor, y por un breve instante, Valentina vio sorpresa y alegría en su rostro usualmente serio. «Pasaba por aquí», dijo ella con una sonrisa tímida, «y recordé que te debía un agradecimiento adecuado. Traía regalos de la ciudad, un libro que habían comentado durante sus conversaciones, café gourmet que ella sabía que él disfrutaría y una botella del mismo vino que habían compartido junto al fuego». La tensión inicial se disipó durante la cena, reemplazada por la comodidad de una conexión redescubierta. Valentina le contó sobre el cierre de la revista y él compartió sus planes para expandir sus métodos de agricultura sustentable. «Lamento lo de tu revista», dijo Tomás sinceramente. «Sé cuánto significaba para ti». «Gracias», respondió ella. «Pero quizás sea una oportunidad para reinventarme. Tus ideas sobre sustentabilidad me hicieron pensar en nuevas posibilidades». Los días siguientes fluyeron con naturalidad. Caminatas por los campos nevados, tardes de lectura junto al fuego, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Mateo observaba complacido el desarrollo de su relación, intercambiando miradas cómplices con los perros. Una tarde, mientras Tomás atendía una llamada de negocios, Valentina se ofreció a ayudar organizando papeles en su desordenado estudio. Mientras clasificaba documentos, un sobre grande llamó su atención. Al abrirlo, encontró estados de cuenta bancarios y reportes financieros que mostraban cifras astronómicas. Confundida, continuó revisando los documentos. Contratos, acciones, propiedades, todo indicaba que Tomás era el dueño de Agroexport Fuentes, la mayor empresa exportadora agrícola de Argentina, valorada en miles de millones. Con manos temblorosas, Valentina encontró recortes de periódicos antiguos. Uno mostraba a Tomás junto a una hermosa mujer en una gala de beneficencia. El título decía: «Tomás Fuentes y Carmen Oliveira, la pareja del momento en la alta sociedad». Las piezas comenzaron a encajar. Tomás no era solo un granjero educado o un académico respetado. Era uno de los hombres más ricos del país, viviendo deliberadamente una vida simple, alejado de los reflectores. El sonido de pasos acercándose la sobresaltó. Rápidamente guardó los documentos en el sobre y lo colocó donde lo había encontrado. Cuando Tomás entró al estudio, Valentina fingió estar organizando otros papeles, pero su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué ocultaría su verdadera identidad? ¿Qué había pasado con aquella mujer? Y lo más desconcertante, ahora que ella había perdido su trabajo y él resultaba ser increíblemente rico, ¿cómo podría confiar en que sus sentimientos nacientes fueran genuinos y no influenciados por esta revelación? Con el pretexto de un compromiso urgente en Buenos Aires, Valentina anunció su partida para el día siguiente. Esa noche, mientras empacaba en la habitación de huéspedes, contempló la nieve cayendo suavemente fuera de la ventana, tan diferente de la tormenta que la había traído allí inicialmente. La tormenta exterior había amainado, pero otra acababa de desatarse en su corazón. El regreso a Buenos Aires fue diferente esta vez. Valentina conducía mecánicamente, su mente dividida entre lo que había descubierto y lo que sentía por Tomás. La ciudad, antes su refugio, ahora le parecía ruidosa y superficial después de sus días en el campo. En su apartamento, apenas había terminado de desempacar cuando el timbre sonó. Era Regina Torres, su amiga de la infancia y ex colega de la revista. «Por fin apareces», exclamó Regina entrando como un torbellino. «Te he llamado 1000 veces». «¿Dónde estabas metida?» «Es una larga historia», respondió Valentina sirviendo 2 copas de vino. «Tengo tiempo», insistió Regina acomodándose en el sofá. Valentina le contó sobre la tormenta, el auto averiado y su estadía forzada en la granja, pero omitió los detalles sobre su creciente atracción hacia Tomás y lo que había descubierto.
Espera, ¿dijiste Tomás Fuentes? Interrumpió Regina sentándose más erguida. ¿El Tomás Fuentes? ¿Lo conoces? Preguntó Valentina sorprendida. Regina soltó una carcajada incrédula. ¿Que si lo conozco? Todo el mundo en el mundo empresarial lo conoce. Sacó su teléfono y buscó rápidamente. Mira, es el dueño de Agroexport Fuentes. Su fortuna está valorada en miles de millones. Mostró a Valentina artículos que confirmaban lo que ya había descubierto. Desapareció del ojo público hace unos años, continuó Regina. Nadie sabe por qué el soltero más codiciado de Argentina se escondió en una granja. ¿Sabes la cantidad de mujeres que han intentado captar su atención? Valentina guardó silencio, procesando la información. ¿No lo entiendes?, presionó Regina. Esto es oro puro. Con su apoyo podrías revivir la revista o iniciar una nueva. Tienes que aprovechar esta conexión. No voy a usar a alguien así, respondió Valentina firmemente. Por favor, no me digas que te enamoraste del granjero millonario. Regina rodó los ojos. Esas cosas solo pasan en las telenovelas. La conversación quedó interrumpida por el timbre. Cuando Valentina abrió la puerta, se quedó sin aliento. Tomás estaba parado frente a ella con expresión seria. «Hola», dijo él simplemente. «¿Puedo pasar?» Regina, al verlo, casi se atraganta con su vino. Murmuró una excusa rápida y salió del apartamento, no sin antes guiñarle un ojo a Valentina desde la puerta. El silencio que siguió fue denso. Valentina no sabía cómo empezar. Finalmente, fue Tomás quien habló. «Te fuiste muy rápido», dijo. «¿Encontraste lo que buscabas en mi estudio?» El color abandonó el rostro de Valentina. «¿Sabías que yo...?» «Los documentos estaban en diferente orden», explicó él. «Y conozco cada centímetro de mi casa». Valentina suspiró, decidida a ser honesta. «¿Por qué no me dijiste quién eras realmente?», preguntó. «Fue algún tipo de experimento. Ver si la chica superficial de ciudad podía apreciar la vida simple de granja». La expresión de Tomás se endureció. «¿Es eso lo que piensas de mí?» «No sé qué pensar», respondió ella. «Solo sé que me ocultaste una parte fundamental de tu vida. Quería que alguien me viera a mí, no mis cuentas bancarias», admitió él. Después de Carmen, su explicación fue interrumpida por el sonido de su teléfono. La expresión de Tomás cambió drásticamente al ver la pantalla. «Es Mateo», dijo con urgencia. «Tuvo un ataque cardíaco. Están llevándolo al hospital de Bariloche». El enojo de Valentina se desvaneció instantáneamente. «¿Qué hospital? Conozco buenos médicos allí», dijo, tomando su abrigo. «Vamos, te acompaño». No hubo discusión. En minutos estaban en el auto de Tomás, dirigiéndose a toda velocidad hacia el sur. Durante el largo viaje, la urgencia de la situación dejó sus desacuerdos en segundo plano. Tomás le contó cómo Mateo había sido como un padre para él después de que sus padres murieran en un accidente. «Ha estado conmigo toda mi vida», dijo con voz quebrada. «No puedo perderlo». Valentina tomó su mano instintivamente, ofreciendo consuelo silencioso. Llegaron al hospital de Bariloche entrada la noche. Mateo había sobrevivido a la cirugía, pero los médicos advertían que su recuperación sería lenta. Tomás se negó a separarse de su lado y Valentina permaneció con él, haciendo llamadas para conseguir los mejores especialistas. Los días en el hospital borraron temporalmente las tensiones entre ellos. Trabajando juntos para apoyar a Mateo, redescubrieron su conexión, más profunda ahora por la vulnerabilidad compartida. Una tarde, mientras Tomás dormitaba en la silla junto a la cama de Mateo, una hermosa mujer entró a la habitación. Su elegancia y porte indicaban que venía de un mundo muy diferente al del hospital. «Tú debes ser Valentina», dijo con acento porteño refinado. «He oído hablar de ti». «¿Y tú eres...?» preguntó Valentina, aunque ya sospechaba la respuesta. «Carmen Oliveira», sonrió sin calidez, una vieja amiga de Tomás. El ambiente inmediatamente se tensó. Carmen miró alrededor con desdén apenas disimulado. «Así que es verdad que has domesticado al salvaje», comentó. «Siempre me pregunté qué tipo de mujer lograría sacarlo de su autoimpuesto exilio». «No he domesticado a nadie», respondió Valentina firmemente. «Y no veo cómo esto te concierne». Carmen se acercó, bajando la voz. «Un consejo, querida, no te hagas ilusiones.
Tomás siempre elegirá la granja antes que cualquier mujer. Yo no pude competir con su obsesión. Y tú tampoco podrás. Antes de que Valentina pudiera responder, Tomás despertó. Su sorpresa al ver a Carmen fue evidente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Me enteré de lo de Mateo», respondió Carmen suavemente. «Quería ofrecerte mi apoyo». La tensión en la habitación era palpable. Mateo, quien estaba despierto pero había permanecido en silencio, habló por primera vez. «Siempre tuviste mal gusto para las visitas, patrón», comentó con voz débil pero firme. «Excepto por esta señorita», añadió guiñando un ojo a Valentina. A pesar de la situación, todos sonrieron. Carmen se despidió rápidamente, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Valentina. Cuando Mateo finalmente fue dado de alta, Tomás le ofreció a Valentina un puesto en su empresa, revitalizar el departamento de marketing, utilizando sus habilidades mientras permanecía cerca de él y de la tierra que había aprendido a amar. «No es caridad», aclaró, «es porque eres la mejor para el trabajo». Valentina aceptó, pero estableció una condición. Viviría en la casa de huéspedes, no en la casa principal. Necesitaba mantener cierta distancia emocional, temerosa de repetir la experiencia de Carmen. «Como quieras», respondió Tomás ocultando su decepción. «Empiezas el lunes». Los primeros días de Valentina en Agroexport Fuentes fueron un torbellino de actividad. Su enfoque fresco y mirada urbana aportaron una perspectiva nueva a la tradicional empresa. Sus primeras campañas, enfocadas en la sustentabilidad y la conexión entre campo y ciudad, captaron rápidamente la atención nacional. Sin embargo, mantuvo una cuidadosa distancia emocional con Tomás. Profesionalmente, su relación florecía. Intercambiaban ideas brillantes y compartían una visión similar para el futuro de la empresa. Pero personalmente, Valentina había construido un muro. Todas las mañanas, Valentina salía de la casa de huéspedes y caminaba hasta las oficinas principales. Tomás ya estaba allí siempre, trabajando desde temprano. Sus saludos eran cordiales pero cautelosos, como si ambos temieran romper el frágil equilibrio que habían establecido. «Tus campañas están funcionando», comentó Tomás un día mostrándole los números de ventas. «Has logrado que gente que nunca pensó en el origen de sus alimentos ahora busque nuestros productos». «La gente quiere conexiones auténticas», respondió Valentina. «Solo había que mostrarles el rostro humano detrás de la comida que consumen». Por las tardes, Valentina a menudo visitaba a Mateo, quien se recuperaba lentamente en una cabaña cercana. El viejo capataz se había convertido en su confidente. «Ustedes dos son igualmente tercos», comentó Mateo un día mientras compartían mate. «Se miran como si tuvieran hambre, pero ninguno se atreve a servirse la comida». «Es complicado», respondió Valentina sonrojándose. «El amor siempre lo es», Mateo sonrió. «Pero vale la pena el riesgo». Mientras tanto, Valentina trabajaba secretamente en un proyecto personal. Las noches las dedicaba a diseñar maquetas para una nueva revista que celebraría la vida rural argentina y prácticas sustentables. Era su forma de unir sus dos mundos, la sofisticación editorial que dominaba y la autenticidad del campo que había llegado a valorar. Una tarde, mientras revisaba un contrato en la oficina de Tomás, notó una carpeta con el nombre de Carmen. La tentación fue demasiado fuerte. Cuando quedó sola, la abrió. Contenía fotos de ellos juntos en eventos de sociedad, pero también cartas que revelaban un lado de la historia que Carmen había omitido. Carmen no había sido la víctima de la obsesión de Tomás por la granja. Al contrario, había intentado convencerlo de vender las tierras familiares para mudarse permanentemente a Buenos Aires. La ruptura había ocurrido cuando Tomás descubrió que ella solo estaba interesada en su fortuna. El conocimiento le dio a Valentina una nueva perspectiva, pero también aumentó sus dudas. Ahora que no tenía empleo ni recursos propios, ¿cómo podría estar segura de que sus sentimientos no estaban influenciados por la seguridad que él ofrecía? El invierno regresó marcando un año desde su primer encuentro. La nieve comenzó a caer, trayendo recuerdos de aquella tormenta que cambió sus vidas. Una mañana, Valentina recibió un sobre inesperado. Era una notificación legal. Su abuela materna, con quien había perdido contacto hace años,
Había fallecido dejándole una herencia sustancial. El documento indicaba que las propiedades y cuentas a su nombre la convertían en una mujer independientemente adinerada. La noticia la dejó aturdida. Por un lado, sentía tristeza por la reconciliación que nunca ocurrió. Por otro, experimentaba una sensación embriagadora de libertad. Por primera vez desde que conoció la verdadera identidad de Tomás, podía estar segura de que sus sentimientos no estaban nublados por necesidad económica. Esa misma tarde, Tomás dejó un sobre en su escritorio. Era una invitación formal. Cena en la casa principal, esta noche a las 8, donde todo comenzó. Té. La casa lucía exactamente igual que aquella primera noche, pero Valentina la veía con ojos diferentes. Ya no era una refugiada de la tormenta, sino una mujer que había elegido estar allí. Tomás la recibió con evidente nerviosismo. Algo raro en él. Había preparado la misma comida que compartieron su primera noche juntos. «Hace un año, una tormenta te trajo a mi puerta», comenzó él mientras servía vino. «Fue el día más afortunado de mi vida, aunque ninguno de los dos lo supiera entonces». La cena transcurrió con una intimidad que habían evitado durante meses. Hablaron de la empresa, de Mateo, de los cambios en sus vidas. Pero ambos sabían que había temas más profundos esperando ser discutidos. Finalmente, Tomás reunió valor. «Antes de ti me estaba escondiendo de la vida», confesó. «Después de lo de Carmen, creí que nadie me vería más allá de mi dinero. Me refugié en este lugar pretendiendo ser menos de lo que era». Hizo una pausa buscando las palabras. «Pero tú me viste, Valentina, no al millonario, no al simple granjero, sino al hombre que intenta equilibrar ambos mundos. Me mostraste que la riqueza no significa nada sin alguien con quien compartir tanto la abundancia como las dificultades». Los ojos de Valentina se humedecieron. Era momento de su propia confesión. «Tengo algo que mostrarte», dijo sacando un folder de su bolso. Le presentó los bocetos de su nueva revista, Campo y Ciudad, una publicación que celebraba la vida rural argentina y prácticas sustentables. «Rechacé una oferta de trabajo en Milán para quedarme en Argentina», explicó. «No por tu empresa, sino porque estoy iniciando mi propia revista». Le contó sobre la herencia que había recibido. «Necesitaba saber que te elegía por amor, no por seguridad», confesó, mostrándole la maqueta del primer número que presentaba las prácticas de su granja. El rostro de Tomás se iluminó al hojear las páginas, viendo su visión y la de ella fusionadas en un proyecto tangible. «¿Recuerdas lo que te dije sobre algunas lecciones que solo la tierra puede enseñar?», preguntó tomando su mano. «Me equivoqué. Las lecciones más importantes me las enseñaste tú». Mateo, quien había mejorado considerablemente, los observaba desde la ventana con una sonrisa satisfecha. Los perros a su lado meneaban la cola, como si también entendieran la importancia del momento. «¿Ven?», les susurró. «A veces hay que dejar que los citadinos se pierdan en nuestros caminos para que encuentren su verdadero hogar». Dentro de la casa, Valentina y Tomás compartían un brindis por el futuro que comenzaban a visualizar juntos, donde sus mundos ya no competían, sino que se complementaban perfectamente. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo Tomás levantándose de la mesa. «¿Me acompañas?». Tomás tomó la mano de Valentina y la guió hacia la puerta. El frío de la noche los recibió mientras caminaban por un sendero iluminado con pequeñas luces. Valentina reconoció la dirección. Iban hacia el granero donde habían tenido su primera discusión. «¿Me llevas a ver a las vacas a esta hora?», bromeó ella. «Confía en mí», respondió él con una sonrisa misteriosa. Al llegar al granero, Tomás se detuvo frente a las grandes puertas de madera. «Cierra los ojos», pidió. Valentina obedeció, sintiendo cómo él abría las puertas. Un aroma sorprendente llegó a su nariz. No era el olor típico de un granero, sino una mezcla de flores y tierra húmeda. «Ahora puedes mirar», susurró Tomás. Al abrir los ojos, Valentina quedó sin aliento. El interior del granero había sido completamente transformado en un jardín de invierno mágico. Cientos de luces pequeñas colgaban del techo, iluminando plantas florecientes que desafiaban la nieve exterior. En el centro, una mesa pequeña con champán y 2 copas esperaba bajo un arco de flores blancas. «¿Cómo?», comenzó Valentina maravillada. «Llevo semanas preparándolo», explicó Tomás.
Mateo me ayudó cuando estabas en la oficina. Caminaron hasta el centro de aquel oasis invernal. Valentina tocaba las flores con asombro, incrédula de que pudieran florecer en pleno invierno patagónico. He sido dueño de media provincia, pero viví como un ermitaño porque temía perderme en los sueños de otra persona, dijo Tomás tomando sus manos. Contigo encontré una compañera que me desafía a crecer sin cambiar quién soy. Para sorpresa de Valentina, Tomás se arrodilló frente a ella. Quiero construir una vida contigo, no como mi empleada o por lo que poseo, sino como mi igual. ¿Me darías ese honor? Sacó una pequeña caja con un anillo de diseño único, una piedra azul rodeada de pequeños diamantes que recordaban copos de nieve. Valentina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Su respuesta fue interrumpida por el sonido de vehículos acercándose. Ambos miraron hacia la entrada, confundidos. Para su completa sorpresa, 2 camionetas se estacionaron fuera. De una bajaron los padres de Tomás, sus tíos y primos, tradicionales agricultores con ropas sencillas pero elegantes. De la otra descendió la madre de Valentina, junto con Regina y otros amigos de Buenos Aires, todos con atuendos citadinos. «¿Qué está pasando?», preguntó Valentina desconcertada. Mateo apareció detrás del grupo con una sonrisa traviesa. «Pensé que querrían compartir este momento con sus familias», explicó. «Así que hice algunas llamadas». El encuentro inicial fue incómodo. 2 mundos completamente diferentes se observaban con curiosidad y cierta desconfianza. La madre de Valentina, una elegante diseñadora de interiores, contrastaba notablemente con la familia de Tomás, acostumbrada a la vida rural. «¿Interrumpimos algo?», preguntó la madre de Valentina, notando el anillo en la mano de Tomás. «De hecho, sí», respondió Valentina con una sonrisa, tomando el anillo y colocándolo en su propio dedo. Estaba a punto de decir que sí. La tensión se disolvió en felicitaciones. Tomás abrazó a Valentina y luego se dirigió a las familias reunidas. «Aprovechando que están todos aquí», dijo con voz firme, «queremos compartir no solo nuestro compromiso, sino nuestra visión para el futuro». Entre abrazos y brindis, Valentina y Tomás explicaron sus planes, una fusión de sus mundos que respetaba tanto la tradición como la innovación. La revista de Valentina daría voz a las prácticas sustentables que Tomás implementaba, creando un puente entre lo rural y lo urbano. Para sorpresa de todos, las familias encontraron puntos en común durante la celebración improvisada. La madre de Valentina quedó fascinada con las técnicas de tejido tradicional que la tía de Tomás dominaba, mientras que los primos de él bombardeaban a Regina con preguntas sobre la vida en Buenos Aires. «Parece que nuestras familias se están llevando mejor que nosotros al principio», comentó Tomás a Valentina mientras observaban la escena. «Tal vez no son tan diferentes después de todo», respondió ella. «Solo necesitaban una oportunidad para conocerse». La primavera siguiente, se casaron en el mismo campo donde el auto de Valentina se había quedado varado un año atrás. La ceremonia fue un reflejo perfecto de su relación. Elementos rurales tradicionales se mezclaban con toques contemporáneos elegantes. Los regalos que intercambiaron simbolizaban su viaje conjunto. Valentina le dio a Tomás un escritorio personalizado, posicionado estratégicamente, para ver tanto sus campos amados como las oficinas de la revista que estaban construyendo cerca. Él le obsequió la escritura de la casa principal, remodelada para incluir tanto una moderna sala de medios como una cocina tradicional donde habían comenzado a enamorarse. Mientras bailaban bajo las estrellas, Mateo levantó una copa reuniendo a los invitados de ambos mundos. Entonces, a veces quedarse atascado es la única manera de encontrar dónde perteneces verdaderamente. Brindó, observando cómo la pareja que encontró el amor en una tormenta inesperada comenzaba su viaje de transformar no solo sus propias vidas, sino la comunidad a su alrededor. Regina se acercó a Valentina durante la celebración. «Nunca pensé que terminarías como protagonista de una telenovela», bromeó. «La chica de ciudad y el granjero millonario». «La vida es más interesante que cualquier telenovela», respondió Valentina, mirando con amor a su ahora esposo. «Y mucho más satisfactoria cuando encuentras a alguien que te ve realmente». Al final de la noche, Tomás y Valentina se alejaron de la fiesta, caminando de la mano hacia un mirador que dominaba toda la propiedad.
Bajo la luz de la luna, podían ver tanto los campos que se extendían hacia el horizonte como las luces de la ciudad a lo lejos. ¿Sabes lo que más me gusta de este lugar?, preguntó Valentina, apoyándose en el hombro de Tomás. Que puedes ver ambos mundos a la vez, como nosotros, respondió él, besando suavemente su frente. Lo mejor de ambos mundos, unidos por una tormenta de nieve. 5 años habían transcurrido desde aquella tormenta que había cambiado sus vidas para siempre. La propiedad Fuentes se había transformado tanto como sus dueños. La casa principal, alguna vez refugio solitario de Tomás, ahora rebosaba de vida. Un ala entera había sido convertida en las oficinas centrales de Campo y Ciudad, la revista de Valentina que se había convertido en referente nacional de sustentabilidad y estilo de vida rural urbano. A pocos metros, un moderno edificio de cristal y madera albergaba las oficinas de Agroexport Fuentes, desde donde Tomás dirigía sus operaciones, siempre con vista a los campos que tanto amaba. El emporio agrícola había crecido exponencialmente bajo su visión conjunta, combinando las raíces tradicionales con innovaciones modernas. «Papá, mamá, miren lo que encontré», gritó una vocecita mientras una niña de 4 años corría hacia ellos por el jardín. Lucía Fuentes Ruiz era la perfecta combinación de sus padres. Tenía los ojos penetrantes de Tomás y la sonrisa radiante de Valentina. Se movía con la misma soltura entre los establos que en las elegantes reuniones de la revista, tan cómoda con botas de hule como con vestidos bonitos. «Es un trébol de 4 hojas. Abuelito Mateo dice que trae buena suerte», explicó la pequeña, entregando su tesoro a Valentina. Mateo, completamente recuperado de su ataque cardíaco, se había convertido en el abuelo honorario de Lucía. A sus 70 años, había dejado las labores pesadas de la granja, pero seguía siendo el corazón de la propiedad, contando historias a la niña y enseñándole los secretos de la tierra. «Tu abuelito Mateo tiene razón», sonrió Valentina, guardando cuidadosamente el trébol entre las páginas de su agenda. «Aunque creo que ya tenemos toda la suerte del mundo». La historia de Valentina y Tomás había inspirado un renacimiento en la comunidad. Lo que comenzó como su boda, mezcla de 2 mundos aparentemente incompatibles, había evolucionado en un movimiento cultural. Cada vez más citadinos descubrían el valor de lo rural, mientras los pobladores locales apreciaban las innovaciones urbanas. La revista había ganado premios nacionales por su enfoque único y auténtico. Su último número especial sobre moda sustentable había sido fotografiado completamente en la granja, con modelos usando prendas elaboradas con fibras naturales producidas en la región. Incluso Carmen, quien inicialmente había despreciado la relación, se había convertido en suscriptora de la revista, aunque jamás lo admitiría públicamente. Regina, por su parte, ahora dirigía la sección de moda de Campo y Ciudad y había comprado una pequeña cabaña cerca de la propiedad Fuentes para los fines de semana. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Tomás tomó la mano de Valentina y juntos caminaron hasta el punto exacto donde su auto se había quedado varado años atrás. Habían convertido ese sitio en un mirador especial, con un banco rústico que permitía contemplar la propiedad. «¿Recuerdas cómo nos gritamos aquí la primera vez?», preguntó Tomás con una sonrisa. «¿Cómo olvidarlo?», rió Valentina. «Te llamé campesino ignorante, y yo te llamé citadina arrogante», añadió él abrazándola por la cintura. Lucía corría delante de ellos, persiguiendo mariposas mientras Mateo la vigilaba a poca distancia. Los perros de la granja la seguían fielmente, como habían seguido la evolución de esta historia desde el principio. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Tomás. «¿De quedarte aquí, de cambiar tu vida en la ciudad por esto?». Valentina miró a su alrededor. Los campos dorados por el atardecer, su hija riendo libremente, el hombre que amaba a su lado, la revista que había creado floreciendo, la comunidad transformándose positivamente. «Ni por un segundo», respondió con convicción. «Esa tormenta no solo me atrapó en la nieve, me llevó exactamente donde necesitaba estar». Desde las colinas cercanas, las primeras estrellas comenzaban a aparecer, testigos silenciosos de cómo 2 personas, que parecían destinadas a repelerse,
Habían construido un mundo donde ambos podían brillar juntos, demostrando que la verdadera riqueza nunca estuvo en las cuentas bancarias de él o en el glamour de ella, sino en el valor de amar, auténticamente y sin reservas. Su historia se había convertido en leyenda en la región, narrada en sobremesas y fogatas. Cómo una elegante editora de ciudad y un millonario secreto disfrazado de granjero encontraron algo más valioso que el éxito o la simplicidad, el coraje de construir una vida que honraba ambos mundos, probando que quedarse atascado en una tormenta a veces es el único camino para encontrar el verdadero hogar.